Vamos a ver. Muy buenas noches, amigos. Les agradezco que hayan venido a escuchar mi charla. Es un tema, en mi opinión, interesante. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Se trata del correo marítimo de las Antillas Españolas, principalmente Cuba. Ustedes saben que yo tengo un poco de discriminación a favor de Cuba. En la década de 1850, que fue sumamente, como dicen en castellano, consequential, ¿no? Sumamente importante en términos de la historia postal. Y debía haber especificado que voy a hablar del sistema postal español, porque en términos de correo marítimo hubo muchos sistemas que operaron paralelamente, al igual que en otros lugares de América Latina, ¿no? La línea de correo británica, correo francés, correos americanos, correos alemanes y otros medios privados. Pero el correo español siguió siendo el correo oficial, sumamente importante, especialmente en la comunicación entre la metrópoli y las colonias. Y, y esta década sufrió cambios importantísimos, comenzando con la empresa de correos marítimos. Al cesar sus operaciones, se hizo cargo el correo cubano y la Marina de Guerra española en la transportación del correo transatlántico. Después se introdujeron los sellos de correos en 1855 y voy a hablar de la paga del capitán o la tarifa del capitán y de las compañías, muy brevemente, de las compañías que estuvieron a cargo del correo transatlántico cuando la Marina de Guerra le cedió esa responsabilidad a otras compañías particulares. Empezamos con la empresa de correos marítimos que operó por un cuarto de siglo, desde 1827 hasta 1851. O sea que a principios de la década eh, todo era bastante estable, como había sido en las dos décadas previas. Esta compañía proveía un servicio de correo marítimo entre Cuba, Puerto Rico, Canarias y España por vapores, ya para esta época, desde el año 40 y pico, estaba utilizando vapores en vez de barcos de vela y era el medio oficial y casi exclusivo de enviar correspondencia transatlántica en ambos sentidos. La correspondencia de salida de Cuba tenía que ir pagada previamente. La correspondencia de llegada podía venir sin pagar, preferiblemente sin pagar, y la empresa retenía los cargos que le cobraba a la correspondencia de llegada, no solo de España o de las colonias españolas, sino de todo el mundo. Aquí les muestro un par de ejemplares de cartas de salida a principios de la década de 1850, ambas originadas en el interior de la isla. La gran mayoría del correo salió de La Habana. Y la carta de arriba a la derecha viene de Cárdenas a Cádiz por vía de La Habana, pagada de antemano, como era requisito. Y aquí menciona en el doblar del sobre, pagó porte de mar 4 y porte de tierra 1,5, por un total de 4,5. Aquí se pone el 4 pagado en el reversa estampado, se le marca la marca Franco, se le pone la marca Franco, va a La Habana donde se le entrega a la empresa y sale en el correo marítimo número 5. Ese era el nombre del buque, correo marítimo número 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 8. Y hubo un viaje exclusivo del vapor número 9, del cual se conocen un par de marcas sumamente raras. La carta de abajo fue de Santiago de Cuba hasta Burdeos, Francia, inicialmente por paquete. El remitente tenía la intención de enviarla por paquete inglés, como ven aquí, por paquete en inglés, pero no llegó a tiempo para la salida del buque, por lo cual se envió pagada de antemano hasta La Habana, pagando el porteo terrestre interior y el porteo marítimo. Y de ahí fue en el buque Correo Marítimo número 8 hasta Cádiz, y de ahí por tierra, entrando a la frontera francesa en Saint-Jean-de-Luz, y fue tasada en Francia 5 décimes, que era la tarifa estándar para una carta sencilla de hasta un cuarto de onza o 7,5 gramos, para una carta sin pagar. Había un recargo por las cartas sin pagar. Y la historia postal de la empresa es sumamente rica, sumamente variada. En ocasiones previas he hablado de eso, solamente voy a mencionar la gran diversidad de marcas que estuvieron en uso a principios de la década de 1850. La carta de arriba viene de la Ciudad de México, La Habana, por
vapor inglés. Y como aquí se ilustra, independientemente del medio que llegaba a Cuba, la empresa tenía el derecho de retener el porte de entrada. Le aplicó la marca Empresa Indias, con I latina, aquí lo ven en la parte inferior del cuño, y es una carta triple, tasada a 6 reales de plata, una carta triple para los españoles, pero doble para los ingleses, como ven aquí, 2 chelines. Triple, la tarifa de Centroamérica y de México era 3 reales por carta sencilla, 4 por carta doble, 6 por carta triple. Esta carta también salió franqueada por el correo mexicano desde la Ciudad de México hasta Veracruz, donde se puso a manos de la agencia postal consular británica y fue a bordo de un vapor inglés hasta La Habana. La carta de abajo muestra un uso un poco usual de las marcas de buque de correo marítimo, que normalmente se aplicaban a la salida. En este caso fue aplicada a la llegada en una carta de Cádiz a La Habana de peso doble, 8 reales, tasada en Cádiz, 8 reales de plata, tasada en La Habana, a pagar por el destinatario. Aquí vemos una carta excepcional mostrando la marca ovalada Empresa España, que no es tan rara, con la marca Habana. La marca Habana se utilizó en cartas que el denominador común solía ser que no debían ningún porte en Cuba, ya fuesen pagadas, franqueadas de antemano o cartas en tránsito por Cuba, para las cuales la empresa no tenía forma de cobrar el porteo, ¿no? Y esta carta espectacular, con 12 sellos de 10 reales, pesando 60 onzas, enviada en 1850 de Madrid a La Habana. Ya en esta década empezaron las reformas postales españolas con la introducción del sello adhesivo en España. 5 años más tarde, lo mismo ocurrió en las Antillas españolas. Aquí hay un par de marcas adicionales de la empresa, en la parte de arriba, de San Juan, Puerto Rico, pagada de antemano, hasta La Habana, con la marca rarísima, Empresa P. Rico, Empresa Puerto Rico. He visto 2 ejemplares de esta marca. Y esta también una carta poco usual de La Guaira, llevada hasta San Tomás, donde fue manejada por esta casa que se llama Foreign Letter Office. Esta era una asociación de comerciantes por suscripción, los cuales buscaban un buque a lugares que no tenían un servicio postal con regularidad, ¿no? Cuando no podía ir por correo inglés o por correo francés, bueno, en esta época no había correo francés, fue en el 62 que comenzó, o por algún otro medio, entonces buscaban algún buque mercante que pudiera llevar la carta. Y en este caso la carta iba a Santiago de Cuba, salida de La Guaira, hasta San Tomás. De San Tomás fue llevada por un buque mercante hasta La Habana, donde fue recibida por la empresa que le puso la marca Empresa N América, Norteamérica, y fue tasada $1 la tarifa sencilla. Y tacharon el 2 que era la tarifa venezolana. La empresa desde sus comienzos tuvo problemas financieros, ¿no? Y fue rescatada por algún préstamo, por alguna ayuda, por algún subsidio, por una dispensa del gobierno, pero súbitamente, a principios de mayo de 1851, cesa sus operaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, para la correspondencia de entrada, el Correo de La Habana se encargó de marcarla, tasarla, distribuirla, etc. Y para el correo de salida, como una medida urgente, la Marina de Guerra tuvo que hacerse cargo de eso y proveyó sus propias embarcaciones, ya sea buques de guerra o buques fletados, o eventualmente embarcaciones que compró para ese propósito, ¿no? Aquí vemos 2 cartas interesantísimas del periodo de transición de la empresa al Correo de La Habana. La de arriba viene de tránsito desde Veracruz a Logroño, en España, donde fue recibida por la empresa. Como les mencioné anteriormente, le aplicaron la marca Habana, que significa que no había manera de cobrar el porteo. Esta es una marca postal del Correo de La Habana que resultó obsoleta en 1842, cuando la reforma postal Baeza
llegó a Cuba en octubre de 1842 y reemplazó gradualmente las marcas lineales por fechadores como este tipo, fechadores Baeza. El primero conocido de Cuba es de mediados de octubre, creo del 17 de 1842. Y lo lógico es que estas marcas descartadas se le dieron a la empresa para que las utilizara como quisieran, ¿no? Hay tres tipos, pero dos de ellos se utilizaron por la empresa eh, para este propósito. De hecho, la empresa operaba directamente en el edificio de correos de La Habana, ¿no? Tenía un cuarto donde manejaban la correspondencia. Entonces, de la empresa, al cesar sus operaciones, esta carta fue en abril, recibida en mayo por la empresa y encaminada poco después por un buque de la Marina de Guerra. En Cuba se le puso el 5, indicando la tasa de vida en España. Esta tarifa de 5 reales por cartas sencillas desde Cuba estuvo en efecto desde 1804 hasta noviembre, finales de noviembre de 1854, como les voy a enseñar más adelante. Y aunque las regulaciones indicaban que el porteo no se debía de aplicar en el lugar de salida, en España y sus territorios, esto fue ignorado y hay cartas con el porteo puesto en el lugar de salida, en puntos de tránsito y en el lugar de llegada, y a veces conflictivos esos porteos. En este caso no, se le puso el 5, se especificó que se trataba de reales de Bellón en España, se le volvió a poner el 5 reales en Logroño y el destinatario se le cobró esta cantidad. Y esta carta tiene una marca G, que es muy rara, se conocen un par de ejemplares, que inicialmente se le atribuía a la empresa, pero no, fue utilizada en mayo, a fines de mayo de 1851, poco después de que la empresa cesara sus operaciones. Su significado se desconoce. Hay una marca del mismo formato en un rectángulo truncado o redondeado con los bordes, con la marca C, con la marca H, y no sabemos lo que significa. Hay muchas especulaciones, pero no se sabe. Y este es un ejemplo muy raro que Manuel Arango lo ha visto antes. El correo cubano seguía manejando la correspondencia a lugares a los cuales la empresa no proveía servicio, por ejemplo, a México, a Centroamérica, a Estados Unidos. Y en este caso una carta rarísima, la única que he visto certificada que no sea de correo interior o a España, de La Habana a Mompox, Nueva Granada, por vía de Santa Marta. ¿Cómo llegó? No sé. ¿Fue como correo certificado a Colombia? Lo dudo, pero fue pagada de antemano en La Habana, pero el pago no se extendía a Nueva Granada, por lo cual al llegar al puerto de Santa Marta, probablemente por un buque mercante, se le puso la marca Santa Marta debe y fue tasada a $1.50 en Nueva Granada. Después de mayo del 51, la empresa cesó sus operaciones y el correo cubano se hizo cargo nuevamente de la correspondencia de llegada. Aquí vemos un par de ejemplares bastante comunes, frecuentes, en los cuales empiezan a utilizar las marcas antiguas NA. De hecho, este tipo de marca fue utilizada inicialmente por la empresa muchos años antes, pero ahí no se tiraba nada, se guardaban las marcas por casi un centenar de años. Y esta es una carta de Nueva Orleans pagada por correo por un vapor británico, perdón, un vapor americano hasta Cuba. En Cuba, como no había acuerdo postal, no se reconocía este pago previo y la carta se le puso la marca de origen y fue tasada la tarifa sencilla de un real de plata fuerte. Y esta carta es de Prusia, con la P de Preußen, de Solingen a La Habana por vía de Inglaterra, pagada de antemano 28 Silvergroschen, por correo británico desde Inglaterra. Aquí está la marca pagada en rojo, 2 chelines, 3 peniques, que era la tarifa desde o hasta Cuba. Al llegar a Cuba se le puso la marca Norte de Europa y fue tasada la tarifa sencilla de $2. La empresa, el correo cubano, utilizó otra serie de marcas, algunas hechas de nuevo, que no tenían nada que ver con la empresa, como esta, que indica Península, se conoce en rojo y en azul. En esta carta de Ribadeo
hasta La Habana, una carta sencilla, tasada R$4. La tasa en Cuba era R$1 para cartas de Norteamérica, del Caribe o impresos, R$2 para cartas del norte de Europa, R$3 para cartas de México o Centroamérica y raras veces de Sudamérica, aunque no hubo muchas, y R$4 para las cartas de España. Esta Marta Península es bastante escasa. Y esta carta, nuevamente por correo británico desde Veracruz a La Habana, pagada previamente, el pago no fue reconocido en Cuba y se le puso la marca antiquísima, Indias, que data de 1764 y fue tasada a R$3, la tarifa sencilla a pagar por el destinatario en La Habana. A veces por cuestión de acelerar el paso, especialmente cartas de España, sencillamente el correo de La Habana le ponía la tasa sin ninguna otra indicación de su origen, especialmente cuando tenía otras marcas que se deducía obviamente por el destinatario de dónde venían. Esta carta viene desde Galicia hasta La Habana, donde fue tasada la tarifa sencilla de R$4, y esta es una carta doble, aquí tiene una D indicando su peso, tasada eh, R$8 de plata fuerte en Cuba, por una carta desde Barcelona. La tarifa marítima de llegada era una tarifa fija, independientemente del destino dentro de la isla. O sea que una carta de Estados Unidos a Santiago de Cuba que entraba por La Habana, se le cobraba R$1, aunque fuese de La Habana a Santiago de Cuba, pero una carta originada en La Habana a Santiago de Cuba se le cobraba R$2. Esa es la ironía de este tipo de correspondencia. ¿Qué tipo de embarcaciones utilizó la Marina de Guerra? Algunas propias embarcaciones de guerra. Aquí listo una serie de barcos que se conocen usados por la Marina de Guerra, aunque hicieron generalmente uno o dos viajes. El grueso de los viajes fueron llevados a cabo por estos 4 vapores: el Caledonia, que eventualmente se le cambió el nombre al Conde de Regla; el Ibernia, que se le cambió el nombre a Velasco; Isabel la Católica y Fernando el Católico. También en el año 1855 se trató de emplear una empresa particular, Sangronis y Hermanos, que utilizaron 3 vapores, pero todos sus viajes fueron un verdadero desastre, hasta el punto que la compañía decidió romper su contrato y perder el depósito que habían puesto. Porque los viajes resultaron tan costosos y tan desastrosos que cortaron sus pérdidas y prefirieron no seguir en este tipo de actividad y dedicarse a otra cosa. Aquí les muestro un par de ejemplares de cartas enviadas a bordo del vapor Caledonia. El Caledonia fue construido en 1840 para la empresa Cunard para viajes transatlánticos. La Marina de Guerra tuvo la oportunidad de comprarlos. Y aquí vemos 2 cartas. Aquí vemos una ilustración del barco cuando viajaba para la línea Cunard. Esta carta desde La Habana a Cádiz, pagada de antemano. Ven el cuño Baeza, que llevaba ya 9 años de uso extenso, bastante gastado. Y esta carta de Matanzas a Barcelona, enviada sin pagar por el vapor, ambas por el vapor Caledonia, tasada R$5 al llegar a España, más la tarifa de caminos, que estuvo en la tasa adicional de caminos de 6 maravedís, que estuvo vigente por 4 años en las provincias, en varias provincias catalanas. Aquí vemos un par de cartas más. El Conde de Regla era el mismo vapor Caledonia, cuyo nombre se le cambió después de un par de años, en el 52 me parece. Y esta es una carta desde La Habana a Santander, tasada R$5. Esta carta fue enviada por el vapor Fernando el Católico, de La Habana hasta Sevilla, también tasada R$5, la tarifa sencilla. Un par de cartas más. Estas 2 cartas fueron enviadas por el mismo buque, pero inicialmente el nombre era Ibernia, el nombre viejo que tenía de la Cunard, en este caso pagada de antemano, y después con el nombre nuevo, Velasco, que se le cambió a mediados del año 52. Y esta carta, como les dije, no debió haber sido la tasa aplicada en La Habana,
se le puso el 5 de todas maneras, y al llegar a Santander se consideró que era de peso doble, se tachó el 5 y se le puso la nueva tasa de 7 reales. ¿Qué pasó a fines de noviembre de 1854? Una reforma postal importante en España, especialmente en lo que respecta al correo de las Antillas, ¿no? El porteo de las Antillas españolas a España se redujo de 5 reales, que les mostré anteriormente varios ejemplares, a solamente 2 reales para las cartas sin pagar. Y estos son por unidades de media onza, ¿no? El porteo de España a las Antillas también se redujo de 4 reales de plata, perdón, los de arriba son reales de vellón, que era la moneda usada en la península, la siguiente de reales de plata, que era la moneda usada en casi todos los lugares de la América española, ¿no? Un real de plata era 2 veces y media el valor de un real de vellón. O sea que la tarifa de España a las Antillas bajó de 4 reales a solamente 1 real para cartas sin pagar. En las cartas pagadas de antemano, que no eran tantas, el correo de las Antillas a España se redujo a solamente medio real de plata, mientras que el de España a las Antillas se redujo a 1 real de vellón. Pueden notar que invariablemente, y esto se remonta a mediados del siglo XVIII, el porteo de las cartas de América, el porteo a pagar en América era generalmente más alto que el porteo a pagar en la península, casi invariablemente. También se estableció una cosa que se llama la paga del capitán, o el sobreporte para el capitán, para estimular la conducción de la correspondencia. Antes de 1854, el correo tenía que ser enviado estrictamente en vapores o buques correos, ¿no? Embarcaciones contratadas o propiedad del gobierno español, contratadas por el correo español o cubano para llevar correspondencia, y se prohibía que otras embarcaciones llevaran una cantidad sustancial de correo. Pero eso limitaba mucho las salidas, ¿no? Esto era un viaje mensual, ¿no? El comercio se quejaba, necesitaban comunicaciones más frecuentes, por lo cual se le permitió a los buques sin contratos, buques particulares, que el capitán, como favor, llevara la correspondencia, y se le daba un sobreporte, se le aplicaba a pagar por el destinatario para compensar a los capitanes de estos barcos, ¿no? La tarifa de las cartas dirigidas a las Antillas españolas era de medio real de plata, y las cartas dirigidas a la península y sus islas adyacentes era de 1 real de vellón por pieza, independientemente del peso de las cartas. No como las tarifas de antes, previas, que eran por peso, una tarifa. Esta era una tasa, un sobreporte fijo. También se introdujeron los sellos postales en Cuba en abril del 55 y en Puerto Rico en septiembre del 55, ¿no? El porteo marítimo, ya sea de las Antillas a España o entre las Antillas, se aumentó a principios de 1859 de medio real de plata a 1 real de plata, porque medio real de plata, si se enviaba una carta de La Habana a Guanabacoa, ¿no? Un pueblo adyacente a La Habana, era medio real, y si se enviaba la misma carta de La Habana a el lugar más remoto en España, también era medio real. Por lo cual esto equilibraba un poco más el coste del porteo con el costo de enviar una carta, ¿no? Y aquí vemos un par de ejemplares del periodo de transición. Esto se promulgó en noviembre de 1854, creo que el 20 de noviembre, si me acuerdo bien, en España, pero en Cuba hubo una demora de varios meses, Cuba y Puerto Rico, ¿no?, en implementarse. La carta de arriba salió el 3 de noviembre, pero al llegar a España, y fue tasada a 5 reales indebidamente, porque, como les dije, aunque ocurrió sumamente frecuente, fue tasada a 5 reales, pero al llegar a España ya estaba en efecto las nuevas tarifas de la reforma postal del 54, por lo cual en vez de 5 fue tasada solamente 2 reales de vellón. Y esta carta, en el sentido contrario, fue enviada desde Mataró, en Cataluña, hasta La Habana por correo vapor,
y a su salida se le puso la marca de 2 reales de vellón impropiamente, pero al llegar a Cuba se le puso la nueva tarifa en moneda local de 4 reales, que era la tarifa antigua. O sea que este es el periodo intermedio de la implementación de las tarifas nuevas. Y aquí vemos un par de cartas muy interesantes. La de abajo es la tarifa normal, sale de Ponce, Puerto Rico, hasta Begur, España, con la marca Ponce, sin tener la tasa que se le puso al llegar a Cataluña de 2 reales, la nueva tasa, el nuevo porteo a partir de noviembre del 54. Esta es una carta muy interesante de La Coruña a La Habana, sin ningún tipo de marca de ningún lado, pero se reconoció en el correo de dónde venía y se le puso el fechador de La Habana a su llegada y fue tasada la tarifa nueva de 1 real de plata en vez de la tarifa antigua de 4 reales de plata. Son variaciones interesantes de cómo se aplicaban estas tasas. Aquí vemos la implementación del sello postal en España, fue a partir del año 50, aunque inicialmente su uso no fue obligatorio. Aquí vemos una carta de la de arriba de Santa Cruz de Tenerife a La Habana con un sello de 1 real, la tarifa normal para cartas pagadas a partir de noviembre del 55. Al llegar a Cuba se tasó nuevamente 4 reales, pero se dieron cuenta de que fue un error y se le puso el franco sobre el 4, aceptando el porteo, la totalidad del porteo con este timbre. Y esta otra carta con un sello de 1 real también de Mataró a La Habana por vía de Cádiz. En abril 24, el mismo vapor, Conde de Regla, antes era el Caledonia, trajo la primera remesa de sellos desde Madrid hasta La Habana. Llegaron el 24, se pusieron a la venta. Les recuerdo que el correo en Cuba y en España y en Puerto Rico y en las colonias no vendía sellos ni efectos postales, que parece hoy inconcebible, ¿no? Los sellos se vendían por papeleros, por bancos, por depósitos de efectos postales y legales, pero no en la oficina de correos. O sea que estos sellos se vendieron el 24, que hoy, es el día, hoy en día se celebra el Día del Sello en Cuba, 24 de abril, pero no se pusieron en circulación hasta el día siguiente, cuando se conocen 9 cartas mataselladas, el 25 de abril, y irónicamente enviadas a España por el mismo vapor que las trajo, el Conde de Regla. Y este es posiblemente el ejemplar más bonito que se conoce, y este es el único que se conoce con de peso triple, dirigido hasta Sevilla, el 25 de abril, por el Conde de Regla. Los sellos se usaron no solo para destinos españoles, sino para algún otro destino. Por ejemplo, esta carta rarísima, interesantísima, había una línea de vapores en el Caribe de vapores españoles, varias, no una, la compañía de Ramón Herrera y otras. Y en este caso, esta carta fue enviada por un buque español, franqueada de antemano, con medio real de plata. A partir del 1 de enero de 1857, el franqueo con sellos o el pago previo de la correspondencia, excepto la correspondencia oficial en Cuba, Puerto Rico, fue obligatorio. Y en este caso, esta carta fue dirigida a Burdeos desde Santiago de Cuba hasta La Habana por un buque español hasta Cádiz. Y en Cádiz fue por la frontera con Francia, por Saint-Jean-de-Luz, hasta su destino en Burdeos. Tiene un fechador Baeza de Santiago de Cuba, de 1855, y era una carta doble para los españoles, más de media onza, pero triple para los franceses. Esta anotación aquí indica el peso en gramos, ¿no? Cuando hay una carta con un 8, significa que era peso doble, más de 7,5, se ponía 8, que era el próximo escalón. Y esta similarmente, más del segundo escalón hacia el tercer escalón se le ponía 16 gramos, o sea que sobrepasaba el segundo escalón y fue tasada 15 decims. En vez de 5 decims era una carta sencilla, 10 doble, 15 triple, para una carta sin pagar desde España a Francia. Y aquí vamos un par de ejemplos de la
paga del capitán del sobreporte para la correspondencia marítima en las cartas llevadas privadamente. Esta carta de arriba es una preciosidad, la primera isla de Barlovento que compré yo en el año 1979, antes de que alguno de ustedes hubiera nacido. Y esta carta fue enviada sin pagar desde San Juan, Puerto Rico hasta La Habana. La tarifa normal era £1, pero como fue llevada por un buque particular, el capitán tenía el derecho de medio real adicional, y esta es una tasa muy rara, £1.50. Y esta carta similar enviada en el 59 de San Juan a La Habana, pero fue enviada por un buque operando bajo contrato, en este caso de la línea, de uno de los vapores catalanes que hacían ese recorrido, por lo cual no estaba sujeta al sobreporte como la carta previa, ¿no? Y aquí vemos dos cartas poco usuales en las cuales la tasa fue expresada en la moneda del lugar de origen en vez de la moneda del lugar de llegada, ¿no? Como habrán visto, el manejo de esta correspondencia en general no fue muy consistente. Y en este caso vemos esta carta de La Habana a Santander. La tarifa a pagar en España era £2 de vellón. La tarifa a pagar en Cuba era £1 de plata. Y en este caso se le puso la marca de £1, aunque debió haber pagado £2 de vellón en España. Y esta carta, en el sentido opuesto, fue tratada de la misma manera. Se fue tasada £2 de vellón, pero al llegar a Cuba se le puso la tasa de £1 de plata, y como era por un buque particular, se le añadió el sobreporte de medio real que les enseñé previamente. También una pieza muy interesante. Y aquí vemos la tasa del capitán expresada de dos formas diferentes, ¿no? En la carta de arriba, de Santiago de Cuba a Santander, inicialmente fue tasada a £2 de vellón a pagar en España, pero al llegar a España se tomó en cuenta que venía por un buque particular y se le añadió £1 de tasa a pagar por el destinatario. Similarmente, esta carta de La Habana a Barcelona por vía de Vigo, se le puso la marca rara esta Indias en Vigo, y fue tasada £3, £2 por la tarifa de América sencilla, más £1 el sobreporte para correspondencia particular que le correspondía al capitán. Aquí vemos un par de cartas con esa tarifa nueva, la de arriba, la de la izquierda, transportada por el Fernando el Católico, una carta doble, que son bastante poco usuales, tasada £4 en Barcelona. Y esta carta viene de las afueras de La Habana hasta Ferrol en España, hasta Garde en España, y hubo bastante confusión. En Cuba primero se le puso la marca 1 de £1 de plata fuerte, y se le puso al lado la marca que correspondía a la tasa a pagar en España de £2 de vellón, como ven aquí el 2R. Pero al llegar a España se consideró que era una carta de peso doble y fue tasada nuevamente £4, como la carta del lado izquierdo. Y aquí vemos un par de cartas no pagadas del todo. Bueno, por lo menos la de arriba. La de arriba tiene un porteo de £1 en 1855 que correspondía a una carta doble. Pero al llegar a España, a Santander, se consideró que era una carta de peso triple, por la cual, por cada deficiencia de sello, se le ponía una tasa adicional de £2 de vellón. Y esta es la única carta que he visto en casi 40 años tasada por franqueo suficiente en España. Y esta carta es muy interesante. Fue de La Habana a Logroño en el 56, una carta sencilla. La parrilla oval sin sello indicaba el pago previo. Y eso ocurría cuando el porteo se pagaba en efectivo en el correo, que no debió haberse aceptado, pero en realidad se llevó a cabo. Quizás el empleado de correos se quedaba con el dinero, pero le puso la parrilla que en muchos casos fue aceptada como pago previo, pero no en este caso. Al llegar a Logroño, se consideró que era una carta sin pagar y fue tasada £2, como la carta de arriba. Una pieza muy interesante. Y aquí vemos un par de ejemplares de tránsito, como está
David, escuchando, no quise que se sintiera mal y le voy a mostrar un par de cartas de España. La de arriba, en mayo de 1855, desde la Ciudad de México hasta La Habana, eh, uh, por un buque británico y de ahí por un buque español hasta Cádiz y de ahí a Madrid. Al llegar a Cuba, se le puso la marca antigua Indias y fue tasada 3 reales de plata fuerte. Pero se dieron cuenta que la carta no iba a Cuba, sino que iba más allá de Cuba, por lo cual fue intervenida por este señor que le puso su rúbrica rarísima, marca de intervención, conocida en mayo del 51. Se le puso la nueva tasa 2 reales, pero al llegar a España no se aceptó. Se consideró que era una carta sin pagar desde México y fue tasada 4 reales. 4 reales era la tarifa del extranjero a España a partir del 1 de mayo de 1855. La carta de abajo fue enviada en noviembre del 55 desde Oaxaca por un buque mercante hasta La Habana y fue tratada similarmente a esta, ¿no? Se le puso la tasa 2 reales a pagar en España, pero al llegar a España no se reconoció y se le puso la tasa de 4 reales como si viniese de un país extranjero, que lo fue, ¿no? Algo muy interesante. Y aquí vemos 2 ejemplares de la tasa del capitán pagada con sellos en correo dirigido a España. La de arriba fue enviada por el vapor México en el 1856 de La Habana hasta Cádiz y este no era un vapor bajo contrato, sino era un vapor particular. Y curiosamente se le puso la tasa en reales de Bellón en Cuba. Esta es una marca cubana en vez de en España. El único ejemplar que he visto de eso. Y casualmente, mirando los periódicos, el Diario de la Marina de La Habana, me encontré este anuncio de salida del México el 3 del corriente, el 30 del corriente, a Cádiz y Barcelona, y esta carta a Cádiz, el 3 del corriente, no me acuerdo del mes, ¿no? El 30 del corriente, perdón. O sea que el anuncio que corresponde a la salida de este buque, el México. Y este fue por el Pájaro del Océano, un buque particular, y esta es una carta triple, un sello de 1 real y un sello de medio real, 1 real y medio, una carta triple, que fue tasado solamente 1 real al llegar a Cádiz, demostrando que la tasa del capitán era una tasa fija, no era una tarifa que variaba dependiendo del peso. Y aquí hay un par de cartas de llegada a las Antillas, la de arriba de Cádiz a La Habana, con la tasa de medio real, el sobreporte para la correspondencia marítima, a pagar al capitán de medio real de plata. Y en este caso, llegada a Humacao, Puerto Rico, desde Oviedo, desde Asturias hasta Puerto Rico, pagada de antemano, ambas 1 real, la tarifa sencilla, pero tasada adicionalmente medio real por ser conducida por un buque particular. En mayo del 57, la Marina de Guerra dejó la responsabilidad de conducir la correspondencia y empezó a contratar diferentes compañías, ¿no? La primera fue una compañía francesa de los hermanos Gautier, la compañía franco-americana, que tenía una línea en Estados Unidos y una en Brasil. La de Estados Unidos la cerraron para enfocarse en las de Sudamérica, en las de América Latina, y utilizaron por un periodo de 1 año 5 vapores, el Alma, Cádiz, Vigos, Barcelona y Franc-Comtois. Yo quisiera que estos sellos se hubieran sido utilizados en Cuba, pero no, lamentablemente no fue el caso. Estos timbres particulares de compañía naval fueron usados para la correspondencia con Brasil y son muy raros usados en fragmento, en pieza o en carta. Nuestro amigo Clermont López tiene un sobre. No se sabe qué valor significaba cada uno de estos colores, pero son unos sellos muy rarísimos y codiciados. Espero que un día aparezca uno en Cuba, aunque no creo que sea probable. Y esta es una carta transportada por la compañía desde Barcelona hasta La Habana, pagada la tarifa normal de 1 real de Bellón en España. Y aquí vemos un par de ejemplares de cartas múltiples transportadas por vapores de la compañía de los hermanos Gautier. Esta por el vapor Cádiz, esta no me acuerdo por qué vapor, esta es una carta triple, medio real por 3, 1 real y medio, y esta es una carta de peso quíntuple, 2 reales y medio, de La Habana a Madrid, por buques de esta compañía. Hubo muchísimas quejas y tuvo muchísimos problemas esta compañía, sé que apenas al año no le renovaron el contrato
y un conglomerado de comerciantes españoles, catalanes, formaron los vapores españoles Correos Transatlánticos que pertenecían a 3 compañías diferentes. El contrato que firmaron con el Correo de La Habana era por 18 viajes redondos al año en vez de 12 como las previas. Y utilizaron estos 4 vapores muy conocidos, el Europa, Berenguer, Ter y Almogávar, de diferentes compañías. Esta compañía fue bastante exitosa y estuvo en operación hasta diciembre del 61 y a partir de entonces perdió el contrato con la compañía de Antonio López, que se rebautizó Compañía Transatlántica Española cuando consiguió este contrato con el gobierno, con el Correo Español o cubano. Aquí vemos un par de cartas de grande peso. Como les dije, a principios de 1859 se modificó la tarifa transatlántica. En vez de medio real por onza, se subía a 1 real por onza. O sea que estas son cartas, esta es triple por el Almogávar y esta es doble por el Ter. Los sellos de 2 reales usados en Cuba y Puerto Rico son muy raros. Y aquí hay una carta en el sentido contrario, no son raras, por el vapor Correo Europa desde Cádiz, perdón, desde Barcelona por vía de Cádiz hasta La Habana, con el franqueo sencillo por uno de los vapores de los famosos catalanes, de la Compañía de Navegación e Industria. Y he querido darles una presentación rápida de lo interesante de esta década de grandes cambios en términos del correo marítimo, de grandes reformas y de gran progreso en términos de la historia postal, que nos dejó un legado muy interesante como han podido ver. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestarla. Muchísimas gracias, Yamil. Excelente Muy presentación. bien, Yamil. Gracias. Esta vez fui más breve, la última vez fue un maratón. Voy a tratar en el futuro de mantenerlas más breves. Manuel. Gracias, Yamil. Muy interesante como todas tus charlas, muy instructiva. Es increíble de dónde sacas tanto material o de dónde consigues tanto material para tus charlas, pero bueno, son muchos años y mucha dedicación. Tengo una sola pregunta acerca de la carta de la certificación de La Habana a Monpós. Si la pudieras mostrar otra vez, por favor. ¿Cómo no? Sí, para mí es un misterio. Te lo confieso que no estoy seguro cómo ¿Cómo pudo llegó? haber sido transportado por algún buque. ¿Ahí la ven? En la 8. ¿La ven ahí o no? Perfecto. Sí, está perfecto. Mi pregunta va a lo siguiente. Los ceros, que son indicación de certificación, ¿dónde fueron aplicados? ¿En La En La Habana Habana. o en Santa Marta? No, en La Habana sin duda, ¿no? Todas las cartas de correo. Primero que nada, son muy raras las cartas certificadas porque el frente era lo único que quedaba como recibo y al final del año se destruían, ¿no? O sea que a menos de que alguien reclamara eso como algún recibo, no se conservaban. Pero esta tradición de identificar las cartas con marcas en las esquinas o en los bordes, ya sea cruces o rayas o ceros o algún adorno, se remonta al siglo XVI, ¿no? De las cartas más antiguas, quizás no el XVI, pero por lo menos el XVII, cartas de 1600 y pico en España que tienen esas las líneas cruzadas en los bordes. Y esto siguió usándose, bueno, en Nueva España, por supuesto, en el Caribe, y Cuba y Puerto Rico no fueron excepciones. Y esto es el formato típico de esta correspondencia. Tenía que ser pagada de antemano, tenía que indicar certificación, tenía que tener ceros o cruces en los bordes o las esquinas. Casi todas las que se conocen son en correo interior con o sin sello, ¿no? Y esta es la única que he visto, no solo correo marítimo, sino fuera de un dominio español, que es lo rarísimo. Obviamente no pudo haber sido certificada hasta Mompox, porque no había ningún acuerdo, ¿no? Que yo sepa. Pero lo curioso es que para esa misma época se usaban los mismos ceros en Colombia en todas las cartas certificadas. Sí. Muy curioso, en las mismas 4 esquinas o ceros seguidos todo alrededor del rectángulo.
Si tú miras el color de la cancelación de Santa Marta, es en azul, y es muy parecido, y el 1,5, ese 1,5 fue aplicado en Santa Marta, y es como del mismo color Sí, de los ceros, ¿no? Entonces, pues me llama la atención sí, si realmente fue en La Habana o fue en Santa Marta, porque de todas maneras en La Habana tenías este cancelador de certificado. Luego sí. ya se sabía de antemano y si había pagado la tarifa correspondiente en Habana, pues estaba ya con la parte certificada, pero me queda a mí la duda si realmente fue en La Habana o fue en Santa Marta. No, esta carta yo la tuve por muchos años y me ¿Sí? parece que es de La Habana. De hecho, yo no conozco ninguna carta prefilatélica que no tenga de Cuba, que no tenga los ceros o X o algo. O sea que No, no, todas, está bien, pero porque en la Nueva Granada se utilizaban también los ceros en la misma época. sí, en Igual. Nueva España, bueno, Nueva España y después posteriormente en México, ¿no? Y en México llegaron a niveles extraordinarios del tipo de elaboración de los adornos que se le ponían, ¿no? Como Ya. Jaime puede testificar, ¿no? De eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias a ti. Sí, David, Yamil, sí, buenísima la charla. gracias. Oye, ¿puedes poner por favor la hoja de México, la que me dijiste, las del final, casi al final? La hoja de México. La del... Los 4 reales. Sí, No, cuatro casi, reales de México. sí, casi al final. Que había uno de Oaxaca de abajo. ¿Lo pueden ver? vemos el thank you Thank you. ahorita. Estoy tratando de moverme. Me dices cuál porque no me Sí, acuerdo. ¿Del buque México, tú dices? esa, ya te la pasaste. Una más adelante. Ah, perdón, sí, Ahí. sí. Sí, sí. Dime. Primero, no entendí bien la carta de arriba. ¿Va de México a La Habana, a Madrid? Sí, una correspondencia muy conocida, la correspondencia de Francisco Mendoza y Cortina. Hay docenas de cartas de esta correspondencia, la gran mayoría de México hasta Madrid. Y fue llevada por un buque británico, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Eh, Pedro Veracruz, pagado un chelín hasta La Habana. Y ahí murió. Yo di una charla de eso hace un par de años. Yo pensaba que te la habías memorizado. Claro que sí. Hubo 4 etapas del correo Sí. de México a España por buques británicos. Eh, y esta es creo que de la segunda etapa, no me acuerdo. Pero sí, una pieza interesantísima por el tipo de manejo, todavía la tengo, ¿no? Eh, eh, Recibió el Indias en Cuba, indicando que venía de México, y fue tasada a 3 reales, pero no había manera de cobrarlo y tenía que ir de paso hasta Madrid, por lo cual se le tacha el 3, se le pone el 2 reales de Bellón. Esta es una marca de, hombre, ahora no me acuerdo eh, apareció en el archivo con el nombre de esta persona, y esta persona fue el segundo oficial más importante en el correo cubano que detectó los falsos postales de las Antillas a mediados de 1857. Y tiene esto es un cuño que se conocen 3 ejemplares, que era la rúbrica de este individuo. Eh, entonces, al llegar a España, ni 3 ni 2, se le puso el 4, que era la tarifa del extranjero, ¿no? De Inglaterra, Alemania, Francia, de países que no tenían convenio con España, para una carta sencilla de hasta 1/4 de onza. Oye, el de abajo, yo creo que es 1856 por lo menos. Hombre, tengo que revisarlo. Yo pensaba que era el No, 55. porque México sacó su estampilla en 1856, la primera. Ah, bueno, entonces estoy equivocado. Y esta, sí, sin duda, fue transportada por un vapor Sí, español. Cubano, español, una compañía cubana, pero que se consideraba español. Bueno, voy a españoles. corregir la fecha. Gracias. Está muy buena, Emil. Muchas, muy buena charla. Gracias. Gracias a ustedes. Sí. Salió regañado David por no aprender a hacer la charla anterior. ¿Ya? Ya ves. Apóyame, Manuel. No me hundas más, Manuel. Oye, Te la voy a reenviar.
Esa cubierta es tarifa de $1, es primera tarifa, tiene que ser 1856. Vale, gracias, sí. Tengo que corregirlo. Este sobre es de Omar, Tiene que ser, sí. de Omar Rodríguez, sí. Eh, Y no sé si me dio la fecha mal o seguramente yo la malinterpreté, pero y también esto lo acabé hoy por la tarde, o sea que lo hice apresuradamente, seguro que hice algún error, ¿no? No más. Ujú. No está perfecta la charla, ningún Sí, error. bueno, ni tanto, pero gracias, sí. No me Yamil, digas que hay charlas que no terminas el mismo día de hacerlas. sí, todos nos pasa. Todos nos pasa. A Paul le pasa más. Ah, Nunca he terminado una charla el día que no es. No, después me olvido. Yamil, Ya después, sí. Dime. habías mencionado en una de tus casi primeras láminas que hubo una empresa a donde se suspendió el contrato porque fue desastroso, pero lo desastroso fue en el manejo, no salían a tiempo o ¿qué fue lo desastroso? Si lees el volumen 3 del libro de Francisco Garay Univaso, de Correos Marítimos Españoles a la América Española, le dedica creo que 4 páginas a la travesía del vapor, ni me acuerdo qué vapor fue, España, uno de esos. Fue un verdadero desastre. Hubo una epidemia dentro del barco, hubo una tormenta, se quedaron a la deriva, tuvo que ser remolcado, se murió media tripulación. No, un verdadero desastre, ¿no? Y, y se demoró 2 meses en el hacer, una cosa de película de horror, ¿no? Y otros viajes no fueron tan desastrosos como el primero, pero casi. Por lo cual la compañía dijo, perdemos nuestros 55,000 pesos, algo así que habían dado. Es preferible perder eso que nos pase algo así otra vez, ¿no? Ah, ya entiendo. Gracias. Fueron circunstancias naturales. Mayores. Sí. Sí. Jaime. Ujú. Te voy a hacer una pregunta, Yamil, y perdón si toqué algo que tocaste en la conferencia. Lo que pasa es que una parte de la conferencia tuve que ausentarme aquí de la computadora y no la pude ver completa. Pero hace poco me tocó hablar sobre Haití. Sí. Y yo no colecciono Haití, así que todo lo que presenté fueron piezas que encontré en internet. Traté de encontrar correspondencia entre Haití y Cuba, Haití, Puerto Rico, en fin, tratar de amarrar a Haití. Digo, supongo que las relaciones no estaban como para que hubiera correo entre Haití y República Dominicana. Pero ¿tú conoces alguna pieza que haya circulado entre Cuba o Puerto Rico hacia Haití en esas fechas, mitad del siglo XIX, por ahí? Sí, yo tengo un par, por correo británico, desde Jacmel hasta La Habana, y posteriormente hasta la década de los 1880 había correspondencia entre ambos. Pero sí, conozco unos cuantos ejemplares. Sí. Si quieres te mando una imagen. Porque no pude encontrar nada. Sí, generalmente por correo británico, Ujú. que había media docena de agencias postales en, en Haití, ¿no? De británicas, ¿no? En Gonaïves, Miragoán, Cap Haitien, Jacmel, no me acuerdo todas, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante, ¿no? Y correo de Santo Domingo, ¿no? Cuando era una colonia francesa, hay cartas de 1750 y pico con marcas postales, ¿no? Muy tempranas, generalmente a Francia, ¿no? O internas. Esa tuve la suerte de poder encontrar un par Uh-huh. para ilustrar la charla. Que Sí. no la has visto, así para regañarte ahora yo a ti. Sí. La tengo en la lista de grabaciones. La voy a ver esta semana y me puedes hacer una prueba la semana que viene, te lo aseguro. Está bueno, lo digo de broma.
Sí, sí. No. Y bueno, lo de David se lo dije en serio, ¿no? Voy a tener que reprobarlo, ¿no? Voy a tener que repetir la prueba. Aquí en México nos ponemos a mano. Está bien. Yamil, hay una pregunta de Oscar en el chat. Dice, ¿las estampillas de 1855 eran de Cuba o de España? Bueno, había en España a partir del 50, las que les enseñé son de las Antillas españolas, y la emisión del 55, los valores de R$1 y R$2 también fueron usados en Filipinas. Sí. O sea que, y las emisiones posteriores del 57 se usaron en Santo Domingo, en México, y ya les mostraré una charla más adelante de otros usos rarísimos, ¿no? En Estados Unidos, en San Tomás, en España, dirigidos de España a Cuba o entre España, ¿no? Dentro de España. Pero sí, oficialmente eran sellos de las colonias, de las Antillas españolas. Bien, perfecto. Gracias. El 90% se usaron en Cuba, pero Ujú. hubo otros usos, ¿no? Ya. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No miro más manos en alto, así que Yamil, felicidades nuevamente. Excelente Bueno, gracias a ustedes, presentación. buenas noches y Yamil. hasta pronto, ¿eh? Gracias. Chao. Chao, chao. Y el día de mañana.